Ahora están viendo a un hombre en cuyas manos detonó una munición de fósforo. El cuerpo del pobre hombre ardía a una temperatura de más de 800 grados Celsius. Nadie creía que sobreviviría, incluyéndolo a él mismo. Sin embargo, a pesar de todo, logró hacerlo. La única pregunta es ¿cuánto costó? ¿Y qué hacen las letras Z en el equipo militar de Estados Unidos? Ahora lo vamos a descubrir. Siéntense cómodos, queridos, porque esto es aterrador. Entonces la persona en esta foto se llama Henry Irving y antes de que su cuerpo fuera quemado por fósforo blanco, él se veía así. Se sabe muy poco sobre la infancia de Henry. Nació el 8 de mayo de 1921 en Adamsville, Estados Unidos. Creció en familia religiosa. Por cierto, según las propias palabras de Irving, Dios nunca lo decepcionó cuando le pedía ayuda. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, Irving, con 20 años, se unió a la reserva del ejército en 1942. El joven nunca quiso dedicarse a la carrera militar. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, los planes de Henry, como los de muchos estadounidenses, cambiaron. Ya en febrero de 1943, fue llamado al servicio como cadete de aviación de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Ahí se entrenó como operador y técnico de radio. Al concluir, fue asignado al 52º Escuadrón de Bombarderos como artillero y operador de radio, donde sirvió muy bien. Para cuando el fósforo atravesó casi por completo el cuerpo de Henry, él ya tenía bastante. 2 medallas aéreas. Es una condecoración militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por méritos destacados durante acciones de combate aéreo. ¿Qué podría haber salido mal? Siempre hay algo que ver. Para Henry, ocurrió el 12 de abril de 1945 mientras operaba la radio en un Boeing B-29 Superfortress durante un ataque a una fábrica química en Koriyama. Ese día, junto con él, había 11 tripulantes a bordo, quienes además de su trabajo principal, tenían tareas adicionales. Henry, además de coordinar por radio a los aviones, lanzaba granadas de fósforo por la compuerta del Boeing. Las granadas explotaban antes de tocar el suelo, explotaban en el aire y generaban una señal de humo para los demás aviones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Les recuerdo que el uso de municiones de fósforo es un crimen contra la humanidad y una violación de las Convenciones de Ginebra de 1949. Claro, eso no evita que algunos idiotas del este aún las usen, pero esa es otra historia. Entonces, Henry primero quitaba el seguro y justo después lanzaba la granada en un canal especial desde donde salía disparada hacia abajo. De hecho, el chico tenía unos 10 segundos antes de que comenzara la reacción química con el oxígeno y se encendiera el fósforo dentro de la granada. Bastante peligroso, especialmente considerando que, en caso de algo, apagar el fósforo blanco a bordo del avión sería prácticamente imposible. Ahora volveremos a eso. Tengo que interrumpir la historia por un minuto para contarles algo interesante. Soy yo sin bigote, vengo del futuro. ¿Todo está bien? En segundo lugar, mientras buscaba material de video para editar este video, me encontré con un clip interesante sobre el Boeing B-29. Este video fue subido a YouTube en 2017. Además, es imposible no notar las letras Z en los aviones estadounidenses que bombardearon Japón en 1944. Lo mismo pasa con las letras B y O. Me sorprendí bastante. Busqué en Google y hallé muchas más fotos de estos aviones con esas letras. Sin embargo, hay poca información en Internet sobre estas letras en el equipo militar de Estados Unidos. Le enseñé estas imágenes a mi amigo en Bakhmut y dijo que no sabe qué significan, así de simple. Cabe señalar que los B-29 también se marcaban con otras letras. Creo que la información es interesante y debía compartirla. Me gustaría leer su opinión al respecto, especialmente si saben algo sobre esto en los comentarios. Eso es todo. Regresemos a la historia principal de Henry Irving. Entonces, Henry arrojó granadas por el conducto hasta que una salió defectuosa. El pasador de una granada falló
y encendió el fósforo antes, sin darle a Henry tiempo para lanzarla por el conducto. Entonces empezó una pesadilla. A pesar de que las granadas de humo no son súper peligrosas, ya que no están diseñadas para causar heridas por fragmentación, aún así, en contacto cercano, pueden llegar a serlo. La temperatura del fósforo blanco en combustión, por si acaso, supera los 800 grados Celsius. Eso fue justo lo que sintió Henry Irving en ese instante. Además de que su cuerpo literalmente ardía, la lata de la granada lo golpeó en la cara con una fuerza enorme, rompiéndole la nariz y prácticamente arrancándole la oreja. En general, en muchos lugares se menciona específicamente una bomba de fósforo. Sin embargo, el propio Henry lo recuerda como una granada. Y yo apretaba las granadas, sucedía. Quizá la respuesta sea que era uno de esos modelos de granadas similares que también llamaban bomba. De cualquier manera, lo principal es que el señor Irving estaba completamente cubierto de fósforo blanco en llamas. Eso, querido, es tan peligroso que al caer sobre cualquier superficie seguirá ardiendo hasta consumirse por completo. Solo si lo aíslas totalmente del oxígeno se detendrá la combustión, pero lamentablemente un extintor común no funcionará aquí. Además, no hay que olvidar que la bomba de humo hizo su trabajo de manera eficiente y llenó rápidamente de humo todo el fuselaje del avión. Eso fue un gran problema. El piloto no podía ver el panel de instrumentos, ni nada en absoluto. Por eso, no podía controlar bien el Boeing y perdió altitud rápidamente. En ese momento, a pesar del dolor insoportable, Henry se dio cuenta de algo. Bueno, en primer lugar, que probablemente no sobreviviría. Y en segundo lugar, que el fósforo podría quemar el piso de metal y llegar al compartimiento de bombas. No solo moriría él, también sus compañeros. Había que actuar rápido, y eso hizo Irving. Cegado a tientas, encontró la bomba de humo en el suelo. La tomó y avanzó hacia la cabina del piloto para arrojarla afuera. Casi de inmediato, Henry se topó con la mesa plegable del navegador. Fijada frente a la cabina de los pilotos, tomó el proyectil al rojo vivo con la mano derecha, lo presionó en el hombro y levantó la mesa con la izquierda para pasar. Y literalmente, en esos pocos segundos que le tomó hacerlo, el fósforo quemó al chico hasta los huesos. La escena era infernal y reinaba el caos a bordo. Sin embargo, nadie podía verlo debido al increíble humo de esta granada de humo. Y en realidad, nadie entendía completamente lo que había pasado, excepto el propio Henry, quien, al llegar a la ventanilla, le gritó al segundo piloto que la abriera. Cuando esto se hizo, Henry inmediatamente arrojó la granada por la borda. Después cayó sin fuerzas al suelo, pero permaneció consciente. El humo se disipó justo a tiempo, cuando el Boeing estaba a solo 100 metros del agua. Por suerte, el piloto logró sacar esa máquina del picado y llevarla a la altura adecuada. Solo cuando la tripulación se recuperó del humo, todos vieron a Irving, quien seguía consciente y aún en llamas. La tripulación intentó apagar su ropa, pero no lo lograron. Lo único que finalmente hicieron fue darle morfina para aliviarle un poco el dolor. Henry necesitaba atención médica, de inmediato y además de primera clase. El B-59 Los Ángeles aterrizó de emergencia en la isla de Guam. A Irving lo llevaron al hospital local de inmediato, pero hasta los médicos se daban por vencidos. El estado de Henry era muy grave. Decían que él simplemente podía morir en cualquier momento. Los miembros de la tripulación acudieron a la dirección, contando que cada uno de ellos le debía la vida precisamente a Irving, Henry Irving. Y él, más que nadie, merece la medalla de honor, que por cierto es la más alta distinción que se puede recibir en el ejército de los Estados Unidos. Por lo general, recibirla requiere mucho tiempo, revisiones, solicitudes y papeleo burocrático. Además, no puedes simplemente abrir un armario de medallas y sacar de ahí la de Honor. La más cercana de esas estaba en Hawái y además era una pieza de exhibición en un museo. No obstante, la tripulación hizo todo para que esa distinción fuera para Henry, su compañero, aún en vida, aunque molestaron a todos ahí. Y funcionó. Oficiales de la Fuerza Aérea del Ejército, liderados por el general Curtis LeMay, aprobaron rápidamente la condecoración de Henry Irving con la medalla de honor. Fue traída de urgencia desde Hawái a Guam y se le entregó allí en el hospital local.
Pero además, la situación de Henry realmente era mala. Y para cuando recibió su medalla, todos ya se habían despedido de él. Pero para sorpresa de todos, a pesar de todo lo que le pasó y de los pronósticos desalentadores de todos los médicos, en algún momento el estado de Henry empezó a mejorar. Él mismo recuerda que simplemente se lo pidió a Dios. Es más, después de 30 meses y 40 y unas cirugías plásticas, recuperó la vista, y Henry incluso pudo volver a usar la mano que había resultado dañada. En 1947, fue dado de baja del ejército por discapacidad como sargento mayor. Luego trabajó 37 años con veteranos heridos en misiones de combate en el hospital local de Birmingham, de Estados Unidos, no el de Peaky Blinders. La vida de Henry Irving terminó en 2002 cuando tenía 80 años. ¿Qué significa la medalla de honor? ¿Qué significa para usted? No digo que yo sea un héroe. La libertad no es gratis. Quiero recordarles que este canal vive y florece únicamente gracias a su apoyo. Suscríbanse a Buy Me a Coffee o pidan mis tazas. Por cierto, mi favorita es la que se revela, digamos, cuando le echas agua caliente. Miren, aquí. Destinaré un porcentaje de las ventas para apoyar a nuestro ejército. Queridos, si llegaron a ver este video hasta este segundo, sepan que son los mejores. Lo valoro muchísimo, de verdad. Eres el mejor, eres la mejor. Son maravillosos. Cuídense a ustedes mismos y su salud. Eso es muy importante. Ustedes son importantes. Bueno, y estuve con ustedes, Busaña. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, vean este video o este otro. Corrección, quizá no sea la próxima semana. Depende de si el video sale como el anterior. Con los tubos limitados, voy a tardar mucho en revisar. Todos me están sacando de aquí.